Vamos a la palabra que se encuentra ahí en 2 Corintios. Quiero leerle 2 partes para poder entrar en el tema. Primero quiero leerles 2 Corintios 11, del 22 al 27. Está escribiendo Pablo, de alguna manera, podríamos decir, confirmando o defendiendo su apostolado, y hace una reseña de lo que él ha experimentado en su ministerio. Dice, está haciendo la comparación con los otros apóstoles. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también, dice Pablo. Son descendientes de Abraham, también yo, dice. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. No ayunos como uno dice, voy a ayunar. No, ha tenido que ayunar porque no ha tenido que comer. Y también en sus ayunos. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Está ahí, ¿no? Cuando uno lee esto, la verdad que no sé si es para salir arrancando o abrazar el ministerio o abrazar el llamado que cada uno de nosotros tiene. Porque la verdad es que lo que está expresando Pablo es de alguna forma el currículum que él ha ido desarrollando producto de su ministerio, producto de su llamado. Y yo cuando leo eso, me hago preguntas porque no sé cómo reaccionaría yo experimentando aquellas realidades que son fuertes, muy potentes. Gracias, Glorita. Que son muy fuertes. No sé cómo podría reaccionar. Pero cuando uno lee, la verdad que lo encuentra sumamente impactante. Y pareciera que lo está hablando desde la vereda como de la congoja o del dolor o del pesar. Pero la verdad es que no lo habla desde esa vereda. Pablo está desarrollando esa lectura, esa escritura, simplemente porque él estaba de alguna manera manifestando que efectivamente él también era un apóstol, un llamado del Señor. Y que dentro de nuestros llamados, cualquiera sea el que usted tenga, somos o estamos expuestos para vivir situaciones parecidas. Pero yo me hago una pregunta y es, ¿qué hace a este hombre que pueda seguir adelante a pesar de todo lo que ha tenido que experimentar y que vivir?
¿Qué hace que este hombre pueda seguir avanzando a tal punto que cuando nosotros leemos la segunda carta a Timoteo, él puede llegar a decir que su tiempo ya está por terminar y que ya ha corrido la carrera, que ha peleado la buena batalla, que ha cumplido con todo lo que el Señor le ha demandado y que además, cuando tú lees sus cartas, al final de su camino, él puede decir: yo tengo gozo, yo estoy gozoso. Que todo eso no le ha provocado una mirada del Evangelio o una mirada en su llamado como lamentándose o como quejándose de todo. Pablo no está en esa parada cuando está escribiendo esto. Simplemente lo está exponiendo porque es la realidad. Que cualquier hombre de Dios o mujer de Dios que tenga un llamado o que se involucre seriamente en las cosas del Señor tendrá en algún momento que experimentar. Pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué hace entonces que este hombre se pueda mantener firme en su caminar? ¿Qué hace que este hombre pueda avanzar con tanta firmeza, con tanta determinación hacia el propósito que Dios le ha definido de antes de la fundación del mundo? ¿Qué hace que él pueda lograr y alcanzar con creces su propósito? ¿Qué es lo que hace que le permite ir y seguir en el llamado? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? ¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que provoca en Pablo? Bueno, lo pongo como ejemplo a Pablo, pero sepa usted que cualquiera de los discípulos está en la misma parada que Pablo. Pero ¿qué es lo que hace que sea una persona tan determinante en seguir adelante y sin fluctuar? ¿Qué hace que todos estos golpes que recibe no le provocan retroceder, sino que al contrario, lo llevan a avanzar con más certeza, con más firmeza, con más seguridad en lo que está haciendo? Porque yo me pregunto eso. Y bueno, leyendo la Escritura, podemos darnos cuenta de que había algo crucial, neurálgico, importante de Pablo que le permitía caminar con tanta certeza, caminar con tanta firmeza y seguir adelante cumpliendo su propósito y así cumplir el llamado del Señor. Cuando usted va a 2 Corintios 4 del 17 al 18, podemos ver qué es lo que marcaba la diferencia, qué es lo que le permitía a Pablo seguir adelante a pesar de todas estas realidades que tenía que vivir. Porque muchas veces nosotros nos pisan el callo y ya estamos reclamando, ¿no es cierto? No, que esto otro, y comenzamos a lamentarnos y todo. Pero Pablo tenía algo particular. Dice, porque mire cómo lo expresa, esta leve tribulación. O sea, lo que yo leí para mí no es leve. ¿Ah? Para Francisco digo yo, no sé para usted, pero para mí no es leve, para mí es una gran tribulación. O sea, todo lo que tuvo que experimentar Pablo era potente, muy potente. Pero él dice, porque esta leve tribulación, y dice momentánea. Mire las palabras que usa. Primero dice leve y luego dice momentánea. O sea, mira la visión o el concepto que él tenía en todo lo que estaba viviendo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria sobre nuestra vida. Mira el concepto que él tenía de todas las realidades adversas, fuertes y dolorosas que él experimentaba en su ministerio, que él estaba viviendo en su vida diaria. Dice, porque
esta leve tribulación momentánea. O sea, él entendía que era leve, que era momentánea, que ya va a pasar, pero que además le iba a provocar en él un tremendo peso de gloria sobre su vida. ¡Wow! O sea, yo siempre digo, este debe ser extraterrestre, debe venir de otro planeta, porque no es como la visión que nosotros tenemos aun cuando somos cristianos. Sigamos. Dice, no mirando, mira, aquí está lo que yo creo que es la clave de Pablo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Por eso es que esa leve tribulación momentánea era temporal, es momentánea. ¿Por qué? Dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow. O sea, ¿qué estoy viendo yo con esto? Que la forma o lo que provocaba en Pablo seguir adelante era que él estaba mirando más allá de lo que los demás pueden estar mirando. Que él miraba mucho más allá de la situación inmediata que podía estar viviendo. Para ello se hace necesario, primero, el que nosotros tengamos conciencia de que a qué Dios estamos sirviendo, quién es el que nos ha llamado, quién es el que nos ha involucrado en esta realidad de vida. Pablo dice, yo no camino viendo lo temporal, no camino viendo lo inmediato, sino que mi mirada está en lo que no se ve. Es como un poco contradictorio el poder pensar de esa forma, mirar lo que no se ve. Pero cuando él está hablando de mirar lo que no se ve, está hablando que él está mirando lo que ha sido sembrado en su corazón. Él está mirando las promesas del Señor. Él está mirando las palabras de Dios sobre su vida. Él está mirando y entendiendo que el Señor iba a cumplir su propósito en Pablo, cualquiera sea la situación momentánea que pudiera estar viviendo, porque sabe en qué manos se encuentra, sabe quién le ha llamado y quién le ha sostenido y quién lo ha refugiado. Me hago entender. Pablo tenía una mirada diferente a la que muchas veces nosotros podemos tener. Él estaba mirando lo que no se ve. Alguien que es capaz de mirar lo que no se ve es un visionario o una visionaria. Es alguien que puede ir más allá del resto de la demás gente porque está mirando no lo inmediato ni lo momentáneo, sino que está mirando lo que Dios le prometió en su vida. Por eso es que podemos avanzar cuando no centramos nuestra mirada en lo que hoy día estamos viviendo. Y no digo que no pueda afectar. Te estoy diciendo es que eso no provoque en mí un detenerme, no provoque en mí, ¿no es cierto?, una actitud contraria, sino que al contrario, yo estoy mirando más allá. Mi meta, mi mirada es hacia lo eterno, no a lo terrenal, es hacia lo eterno. Vivo en lo terrenal, camino en medio de la gente. Estoy aquí en este mundo, pero no soy de este mundo porque mi mirada está más allá. Mi mirada está más allá. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo leo el historial de Pablo y todo lo que él ha vivido, puedo lograr entender cuando leo este verso. Él caminaba no viendo lo temporal. Él podía haber recibido azote, no importa, tranquilo, me duele, me afecta, sí, por supuesto, pero mi mirada está centrada en las promesas de Dios. Mi mirada está centrada en el propósito de Dios para con mi vida. ¿Se da cuenta? Pero nosotros muchas veces somos tan frágiles que nos movemos mucho por lo temporal. Y por eso es que parecemos como ascensores, para arriba y para abajo, dependiendo lo que estoy viviendo. Tengo trabajo, entonces estoy con todo. Pastor, cuente conmigo para todo. Estoy bien, Dios me ha bendecido. No tengo trabajo, no cuente para mí. Somos así, es verdad, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí. Ya tengo a alguien que me cree. Está de acuerdo conmigo. ¿Te das cuenta? Es verdad, porque nos movemos de esa manera. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? Tú y yo, nosotros, la iglesia, los creyentes, los que creemos. No estamos mirando lo que se ve, porque nuestra puntería o nuestro objetivo no es lo inmediato, es lo eterno, es lo que está delante. Por eso podemos avanzar, por eso podemos seguir adelante. ¿Cómo podemos caminar bajo el poder de Dios si las cosas que vemos nos afectan en nuestra manera de hablar, de sentir, de creer, de actuar? Todo lo que tus ojos naturales ven, para mucha gente le afecta inmediatamente todo tu entorno, toda tu vida, y tus decisiones están en base a lo que estás viendo naturalmente. Es porque hemos perdido la mirada eterna, hemos perdido la mirada hacia adelante. Dios quiere que nosotros caminemos por fe y no por vista. Amén. Eso dice la Biblia, ¿o no? Dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Por favor, entiéndame, no estoy siendo insensible a que vivimos momentos complicados y nos duele, nos afecta, sí, y lloramos y todo lo demás. Es verdad y lo vamos a seguir haciendo. Pero lo que estoy diciendo es que ninguna de esas cosas va a detener mi avance, va a detener mi visión, va a detener con respecto a lo que Dios está haciendo conmigo. Porque entonces estaría caminando en lo temporal. Gano bien, soy feliz. Gano poco, entonces me amargo. La gente me rechaza porque soy cristiano, me amargo. Me recibe, soy feliz. No podemos. No podemos. Cuando a José se le dio la palabra, ¿qué le dijo? Mira, qué interesante, porque a José yo le he dicho en otras oportunidades, el Señor ¿qué hace? Llama a Josué, le da un sueño, ¿no es cierto? Le da 2 sueños, le está diciendo lo que él va a hacer con él. O sea, de esta forma está diciendo, llama a Josué y le dice, Josué, tú vas a estar por sobre todas las personas. Yo te voy a usar grandemente, Josué. O sea, José, te voy a hacer, pero tremendo. Le cuenta todo el final. Todo el final. Pero después que le cuenta todo, porque lo lleva hacia el final. Es que ¿cuánto se llama? Se inclinan el sol, la luna, la estrella, todos se inclinan a él. Lo llevó al final. Pero luego que lo tiene en el final, que nos quisiéramos quedar en el final, ¿o no? Yo quisiera que Dios me agarre y me lleve al final, al propósito, al tiro. ¡Wow! Sería regio. No sé si usted lo quiere, yo lo quiero. Pero la verdad es que me dice, no es así. Porque Él me muestra el propósito. Él me mostró su propósito en mí. Espectacular. Yo lo quiero. Ya, pero tranquilo. Ahora vamos al principio. Ahora vamos al principio. Y desde el principio comenzamos a forjar el final. ¿Para qué? Para pulir nuestras vidas, para tratarnos. Para que nosotros podamos conocer verdaderamente a Dios en todas sus dimensiones y no poder tener una idea así somera de lo que es Dios. Vivimos de esa manera porque no tenemos una convicción clara de quién es Dios para nosotros y qué somos nosotros para Él. Si tuviéramos una certeza de eso, entonces podremos avanzar y no tendría que andar fluctuando como un ascensor, arriba y abajo. Por último, avanzamos de a poco, pero vamos avanzando. Pero muchas veces centramos nuestra mirada en lo que se ve y eso va a afectar mi decisión, eso va a afectar mi forma de hablar, eso va a afectar mi sentimiento, eso va a afectar entonces lo que yo crea o no crea, va a afectar. ¿Por qué? Porque he puesto mi mirada en las cosas terrenales, en las cosas que se ven y no en lo que no se ve. Yo quiero lo inmediato, estamos acostumbrados a lo inmediato, pero la vida consta de un proceso. La vida consta de un proceso.
Y paulatinamente tenemos que ir avanzando en el cumplimiento de ese proceso. Entonces debemos tener cuidado. ¿Cómo estamos viendo? ¿Qué está sucediendo? Estamos enfrentando un problema, una crisis. Y entonces pareciera que el cielo se nos cerró completamente y no tenemos ninguna opción. Porque es lo que estamos oyendo. No, vamos a entrar en crisis. Cuidado, cuidado. Va a haber crisis. Cuidado, la economía está fallando. Y empezamos. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está lo que predicamos? ¿O dónde está lo que creemos? Si lo que creemos no nos sirve en el momento aflictivo, entonces no nos sirve. ¿Dónde está lo que decimos creer? ¿Dónde está lo que decimos creer? Necesitamos entonces focalizar nuestra mirada claramente. Diagnóstico, cáncer, wow, listo, muerte. Porque eso es lo que escuchamos. Porque eso es lo que vemos. Y todo lo movemos en cuanto a eso. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde tiene cabida el mensaje del Señor? ¿Dónde provoca en mí ese peso de gloria si no estoy asimilando esa palabra? Estoy siendo igual que una persona que no tiene fe. Porque ante un diagnóstico simplemente pienso lo peor. Y sin desmerecer o sin desvalorizar que es grave la situación, ¿cómo va a ser mi mirada? ¿Cómo voy a mirar? No se trata que miremos así como un festival, va todo bien. No, todo no va bien. Está ahí la enfermedad, todo no va bien. Pero tampoco lo voy a mirar con los lentes oscuros y todo pesimismo. Tampoco. Lo voy a mirar correctamente como Dios me está hablando a mi corazón. ¿Por qué? Porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos. Mire, 1 Samuel 17:24. 1 Samuel 17:24. Mire lo que dice ahí. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, todos los varones de Israel que veían a Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Quiénes son los que huían? ¿Quiénes son los que tenían temor? ¿Perdón? ¿Quién? El ejército de Israel, el pueblo de Dios. ¿O no? Ellos eran. Ellos veían a Goliat. Cuando lo veían asomarse, provocaban en ellos temor, miedo, inseguridad y huían de su presencia. ¿Por qué? Porque ellos se movían por lo que estaban viendo. Es que es un gigante. Nadie puede pelear con él. Pero ¿quiénes son ustedes? El pueblo de Israel. ¿Y cuál es tu Dios? El único y verdadero Dios. Pero ellos cuando veían todo lo otro que decían, se fumaba. ¿Por qué? Porque resaltaban lo temporal, lo natural, y no se apoderaban de lo espiritual. Ellos tenían miedo porque veían al gigante. Y el Señor nos dice en su palabra que no tengamos temor, que no tengamos miedo de lo que el hombre puede hacernos.
que si Él está con nosotros, pero en el momento de la crisis se nos van las promesas, se nos diluye, porque lo vemos como un gigante que se apareció y no tenemos cómo responder. Pero tenemos recursos espirituales, tenemos la palabra del Señor. Cuando David ve al Goliat, ¿qué dice David? No está ahí pero ¿qué dice David? David dice, cuando ve a Goliat, David dice, ¿qué le prometieron al que vence a Goliat? O sea, él estaba pensando en lo que no se ve. Él proyectó su mirada más allá del gigante. O sea, a ver, ¿qué le prometió? No voy a pagar impuestos. ¿Cuántos quisieran no pagar impuestos? ¿Ah? Espectacular. ¡Wow! ¿Ah? Y además dice, y le va a ofrecer la hija de Saúl. Seguramente le pidió el Facebook o alguna cosa para saber quién era primero, para saber si vale la pena pelear o no vale la pena pelear. Pues. Entonces, Dios, sí, está agradable. Puede, sí. La recompensa, estaba pensando en la recompensa. ¿Se da cuenta? En eso estaba viendo. Estaba viendo más allá de la situación momentánea. Todos veían a Goliat, más David veía las promesas. Entonces, cuando nosotros enfrentamos al gigante, cualquiera sea su nombre para nosotros en este tiempo, ¿usted qué tiene que ver? No al gigante ni sus amenazas. Al contrario, agarre las amenazas del gigante y póngala delante de Dios, porque Dios está a su lado como un gran gigante. Y Él dice que los ojos de Jehová están alrededor de su pueblo. Él es escudo alrededor nuestro. Usted puede poner estas amenazas y venir delante del Señor, como lo hizo el rey Ezequías. Cuando las cartas que recibió, ¿quién jugó a eso? Ha llegado carta. ¿A jugar a eso, no? Aquí había un juego que se llamaba Ha llegado carta. ¿Para quién? ¿Qué dice? Que se tiene que tirar de cabeza en el cemento. Nosotros jugamos eso. ¿No jugaron eso nunca? ¿Sí? Bueno, Pepe dice, pero Pepe no tiene nada que ver en esta historia. Vamos a ver la carta. Pero bueno, Ezequiel recibió las amenazas de que lo iban a invadir. ¿Qué hizo Ezequiel? Fue al templo. Mira, Señor, lo que dicen. Le abrió las cartas. Lee. Mira lo que están diciendo de nosotros. Pues no somos tus hijos. Me hago entender. O sea, él no se quedó pegado, ni con miedo, ni huyó por lo que estaban haciendo o diciendo con él, sino que él va delante de Dios y le dice, ¿sabes qué? No me cuadra esto. ¿Quién se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová? Dice David. ¿Qué se cree incircunciso de desafiar a los escuadrones? Mira la mirada que tenía él. ¿Por qué? Porque él estaba corrigiendo su mirada. El pueblo de Israel, el ejército de Israel, que contaba con Dios, él estaba asustado. Todos nosotros en un momento u otro hay situaciones que nos golpean de tal manera que pareciera que nos hacen retroceder. Y es ahí donde tú y yo debemos recordar la palabra, pero recordamos lo que tenemos sembrado en el corazón. La palabra no viene por arte de magia. No puede. Viene a traer lo que hemos sembrado en el corazón. Entonces, ahí está la diferencia. David pregunta, ¿cuáles son las promesas? Claro. ¿Se da cuenta?
Entonces, cuando tú estás viviendo una situación, cuando algo te está golpeando tu corazón, Señor, ¿cuáles son las promesas tuyas sobre esto? Y ahí entonces comenzamos a mirar de una perspectiva diferente. Por lo tanto, debemos corregir nuestra forma de ver. Mira lo que dice en Juan 4:35. Juan 4:35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué está haciendo el Señor? Puede ser que en lo natural, efectivamente, faltaban 4 meses para la siega. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? Dios dice, ya está lista. Ya están los campos blancos. Ya está todo preparado. Porque siguen caminando en lo temporal. Corrijamos nuestra manera de ver. Yo les vengo diciendo hace tiempo atrás que estamos en el mejor tiempo de la iglesia. Pero yo no sé si lo creemos. Porque si lo creyésemos, debíamos entonces entender que los campos están blancos. Que debemos hablar. Que debemos movernos y establecer reino donde quiera que estemos. Que no debemos callar. Que debemos ser valientes y exponer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en el mejor momento de la iglesia. ¿Por qué les digo? Porque hay inseguridad, porque hay inestabilidad, porque la gente emocionalmente no está bien. Y tú y yo debemos entender que esos son síntomas de un buen tiempo para la iglesia, porque el corazón de la gente está sensible a oír algo de verdad. Y tú y yo tenemos una palabra de verdad, una palabra cierta, porque te digo, si estás sentado hoy aquí, si has venido a este lugar, es simplemente porque crees que te hace bien. Porque entiendes que es lo mejor. Entonces no puedes pensar que esto mismo le sirve a tu vecino, que esto mismo le sirve a tu pariente, que esto mismo le sirve a tu compañero de trabajo. Pero nosotros, ¿cómo estamos viendo? Es tiempo de salir y hablar la palabra de Dios. Le está diciendo, ¿qué 4 meses? ¡Ya! ¿Qué 4 meses? ¿Qué estamos esperando? Es que llegue el verano porque es mejor el tiempo. ¿Se da cuenta usted que las iglesias normalmente predicaban desde primavera hasta mediados de otoño? Porque en invierno la lluvia y todo lo demás como que era difícil salir. Es que se oscurece muy temprano. Es ahora, es ya. Le está diciendo que vean de manera correcta, que vean lo eterno, que vean desde la mirada de Dios, que no lo veamos en forma natural. No, es que la gente no va a creer. No, si ese jamás va a creer ese. Pero son definiciones nuestras. Si te hizo que creyeras tú el Señor, puede creer cualquiera. Entonces, qué importante es saber, oír lo que estás hablando para poder definir lo que estás mirando. Porque tu mirada provoca un hablar. ¿Qué estamos mirando? Escúchese lo que habla. Puras calamidades. Puras cuestiones que parece apocalíptica la cosa. Pero cuando venga lo apocalíptico, ahí sí va a ser apocalíptico, po. Pero esto es un juguete de niño.
Entonces, ¿cómo estamos mirando lo que estamos viviendo hoy día? ¿Lo estamos viendo como una oportunidad de Dios? ¿O lo estamos viendo simplemente para poder oír, arrancar o encerrarnos? ¿Cómo estamos viendo lo que tú y yo estamos viviendo, por ejemplo? Es mirarlo de forma correcta. Por eso es importante, escúchese hablar. Eso determinará lo que está mirando. ¿Con qué está llenando su corazón? Puro asalto, puro portonazo, puro esto, puro acallo, puro aquí, por acá. Al final te da miedo salir de la casa. Oye, si cuando te va a pasar algo, te va a pasar aquí o la quebrada del ají. Entonces, de repente estamos... Ahora no digo que seamos imprudentes. No estoy hablando de imprudencia. Estoy hablando de caminar por fe. Y de caminar viendo lo que no se ve. Pero lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Eso estoy hablando. Entonces debemos cambiar nuestro lenguaje. Pero para cambiar ese lenguaje, tenemos que comenzar a poner nuestra mirada en lo eterno. En medio de mi situación adversa, fuerte, dolorosa o enfermedad, lo reconozco, sí, aquí pasa esto, pero hay una palabra que me sostiene. Hay una palabra que me mantiene ahí firme, agarrado. Mire lo que dice en Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes, ¿qué pasa cuando usted ve las multitudes? O cuando ve la gente. ¿Sabe lo que nos pasa normalmente? ¿Sabe lo que nos pasa? Porque, a ver, ¿a quién le da compasión cuando ve la gente caminar, no sé, o en el metro? Pregunto, pero con la mano al corazón, ¿le da compasión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, son compasivos estos cabros. Al ver las multitudes, uno quiere salir arrancando. Hay mucha gente. Cuando hay mucha gente, como que yo me siento así como... ¿Qué vemos cuando vemos las multitudes? Pero piense, cuando habla de multitud, está hablando de la diversidad de gente que vemos en la calle, con todas sus realidades. ¿Qué hacemos? Juzgamos. Mira, la pintita esa. Mira, ese debe ser gay. O no, ese capaz que sea un ladrón. Claro, no hay una persona así diferente, ¿sabiste? Y agarramos las. Sí, todavía sigue aquí mi billete. ¿Por qué? Porque no miramos de esa manera. No miramos el por qué son de tal o cual forma. No nos detenemos a pensar qué está pasando con ellos, el sufrimiento de ellos, lo que ellos están viviendo. No nos detenemos a pensar. Pero cuando Jesús vio a las multitudes, Él se llenó de compasión. Nosotros nos llenamos de rabia, de envidia, de celo, nos airamos, hablamos, pero no de compasión. ¿Qué pasa? Que nos salga de Chile. Bueno, si llega a todo Chile, me van a agarrar. Pero, ¿qué pasa cuando vemos que el presidente se da esas vueltas media raras como Trump? Porque ya está haciendo Tony. Pero no entendemos toda una realidad que hay en su corazón que él necesita de Jesús. No tenemos esa mirada. ¿Verdad? No tenemos esa mirada. Por eso es que tenemos que corregir nuestra mirada, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar. Cuando él vio las multitudes, vio que tuvo compasión, se despertó algo en él. Cuando habla de compasión es un sentimiento de lo más íntimo, es como las entrañas se removieron.
O sea, Él vio a esa gente perdida, que no tenía un pastor que los guiara, que estaban totalmente extraviados. Nosotros no miramos de esa manera. ¿Por qué? Porque todavía estamos en lo temporal, dice. Porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero usted puede ser su pastor, su pastora. Usted puede ser alguien que los pueda conducir. No presionar, no obligar, pero les puede mostrar una alternativa de vida, que es la que usted tiene. Les podemos mostrar una realidad diferente. No ir con el juicio, porque normalmente lo hacemos de esa manera. Pero no hablamos con compasión. Dice, sigue, Jesús cuando vio, se despertaron cosas en su corazón. Conoció, entendió, visualizó cosas y habló y actuó. Vamos a la otra. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. No lo dije yo, lo están diciendo ustedes. Lo pensé, no lo dije. Lo pensé. ¿Te das cuenta? O sea, mira, cuando nosotros vemos las multitudes, esta es la oportunidad, qué sé yo, ahí está. ¿O no? Pero Jesús, ¿qué hizo? Cuando vio las multitudes, dijo: oye, rueguen porque vengan obreros. Porque el problema es que van a necesitar más gente. Porque si esas multitudes vienen a Cristo, si esa gente viene a Cristo, ¿quién los va a atender? Si estamos al 3 y al 4 con nuestra fe. ¿Quién los va a atender? ¿Qué vio cuando vio las multitudes? ¿Sabe lo que vio? La falta de obreros. Cuando uno camina por la calle, ¿qué ves? Falta de gente que esté sintonizada con Dios. Nosotros decimos: hagamos una campaña aquí mismo. Saquemos el púlpito y hacemos una campaña. Ahí están las multitudes. No, y puede ser, pero lo que Jesús vio fue que faltaba gente. Iglesia, falta gente que sirva. No sé si lo está viendo. Hay gente que se tiene que estar repitiendo continuamente, sirviendo en diferentes cosas que tengan que afectar a las mismas personas del servicio. Falta gente. ¿Y dónde vamos a encontrar esa gente? Aquí, po. Aquí. Miren. Pero ya algunos están: ay, no, pero comprometerme, no, es que es muy... Bueno, y entonces, ¿qué pasa con las multitudes? Tenemos que mirar de la manera en que Dios está mirando. Cuando Él vio las multitudes, dije: necesito discípulos. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar al Padre para que envíe discípulos. Yo les contaba a algunos que en el grupo pequeño que estamos con Oriana, ella dirige ese grupo pequeño y yo estoy participando en ese grupo, y habíamos orado al principio, y ella principalmente, de pedir de que a final de año los que estaban ahí en el grupo pequeño y no estaban involucrados en el servicio directamente, entonces que al final de año pudieran comprometerse. Terminamos ahora el primer periodo de los grupos pequeños, ahora a fines de junio, y los 4 que no estaban así, pero determinados en servir, hoy día están decididos a servir. O sea, Dios se adelantó. Dijimos a final de año y Él nos ganó con 6 meses. ¿Por qué? Porque si estás viendo multitudes, te pregunto: ¿cuánto estás orando por las multitudes, por obreros? ¿Cuánto estás orando por los obreros? Por lo tanto, debemos corregir nuestra mirada. Lucas 23:34 dice, 34,
Eso, 22. 22:34. ¿Sí? A ver, muéstrame el 22 porque no me lo sé de memoria. Ni el 23 tampoco. ¿Qué dice? Ese mismo es. Ese es. Y Jesús decía, Padre, ¿dónde estaba hablando Jesús ahí? ¿A dónde? En la cruz. Ya. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira lo que está mirando en medio de su aflicción, que ha sido provocado. La verdad es que, si bien es cierto, ellos lo trajeron a la cruz, pero Él dio su vida. Pero ha sido provocado por ellos. Y mira la visión que Él tiene. Mira cómo está viendo a esa multitud de gente que provocó esto. No saben lo que hacen. Te pisan el callo y tú agarrás y fuego del cielo caiga. ¿Sabe por qué? Porque la gente que actúa equivocadamente, puede haber gente que intencional puede actuar equivocado, pero hay gente que lo hace porque es como natural en él. Como que ve como que algo normal, actuar de una manera equivocada. Como que sale súper natural, que no hay que explicar nada. Él, no, está bien, todo está bien. Pero Jesús, cuando estaba en la cruz sufriendo, Él podría decir, Señor, manda fuego, por favor, a estos que están acá y al que está allá en el palacio también. No, y quémalo a todos. No sé, haz algo, que la tierra los trague solamente a ellos, a los discípulos me los deje tranquilos. O sea, podemos pensar cualquier cosa. Pero Él dijo, no, Señor, Padre. Porque el Padre estaba bien, Él dio vuelta a su rostro de su Hijo. Él lo dejó solo. Su Hijo lo dejó solo porque recibió mi pecado. Y Jesús más encima le dice, no, Señor, no, perdónalo. O sea, ve la necesidad de perdón y además ve que es un grupo que está en tinieblas, en ignorancia. ¿Por qué? Porque ve desde la perspectiva del cielo y no desde nuestra realidad. Nosotros somos fáciles de mirar de nuestra realidad y todo lo hacemos desde ahí. Pero Jesús, todo lo que hace, lo ve de acuerdo a cómo el Padre hacía las cosas. Porque Él mismo dice en Juan 5:19 que Él no hacía nada que no veía hacer al Padre. Y que todo lo que Él hacía, lo hacía porque lo veía al Padre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que todo lo que vemos hacer a Jesús, debiéramos hacerlo nosotros. Y no debiéramos hacer nada de lo que el Señor no hizo. Todo lo que Él hizo, hacerlo nosotros. Pero para ello tiene que cambiar nuestra mirada. Por eso es que Pablo pudo seguir adelante. Por eso es que Pablo pudo terminar la carrera en victoria. Porque él caminó viendo lo que no se veía. Porque él caminó viendo lo que no se veía. Iglesia, estamos, como les dije, en un tiempo sumamente importante. ¿Qué es lo que va a prevalecer en tu vida? ¿Lo que ves temporalmente o lo que ves en la eternidad? ¿Cómo va a ser tu acción, tu mover, tu actuar? ¿Lo que es correcto o lo que debe ser pensando en el reino? Cada uno tiene que tomar una decisión. Pablo podría y tenía motivos suficientes para decir un montón de cosas, pero él caminó viendo lo que no se veía. El escritor a la carta de los Hebreos, que para algunos puede ser Pablo, él dice
puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Necesitamos caminar correctamente, pero para ello necesitamos ver correctamente. Estamos en el mejor tiempo de la iglesia. Y yo le digo al Señor, y se los decía a los líderes ayer, a mí, yo digo, me queda poco tiempo. Y yo le digo, yo quiero, Señor, caminar viendo lo tuyo. Yo quiero avanzar hacia eso. Con todas las imperfecciones que podamos tener, yo quiero avanzar hacia allá. La pregunta es, ¿qué es lo que estás pensando tú? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu visión? Porque muchas veces nos enfocamos en lo nuestro, y no digo que no esté mal, o sea, que esté mal. No estoy diciendo que esté mal, pero cuando lo nuestro pone en segunda línea el reino, está mal. Porque si donde yo estoy pensando en lo mío, no estoy interviniendo en el reino de Dios, está mal. Porque donde quiera que Dios me ponga, Dios me coloca con una intención de establecer reino. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. ¿Dónde? Donde estés. Porque este es el tiempo. ¿Qué estás viendo? Los campos están blancos. El Señor nos está diciendo, las multitudes necesitan atención, pero necesitamos obreros para ello. Necesitamos obreros para poder servir y para poder atender a tanta gente. ¿Sabes que hay gente que de repente me llama y todavía está esperando hablar conmigo? Y seguramente se va a morir esperando hablar conmigo. Pero al menos se va con el Señor. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa mente de que si no hablo con el pastor o la pastora o los pastores de la iglesia, como que la cosa no funca. Tenemos líderes que están preparados para atender, con la visión de la iglesia. Entonces, hacia dónde estamos caminando o cómo estamos caminando va a depender de cómo estamos viendo. Jesús, cuando estuvo en la cruz, dijo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, lo que está diciendo es que él, cuando estaba en la cruz, miró y vio que había gozo de redención, de liberación, de restauración por su sacrificio. Y entonces se llenó de gozo. Y más encima dijo, menospreció el oprobio. O sea, desvalorizó la ofensa y todo lo demás. ¿Por qué? Porque estaba viendo hacia adelante. Porque Él estaba derramando su sangre por ti y por mí. ¿Cómo estamos viendo nosotros? Lo que vemos nos mueve. Lo que vemos nos mueve. Lo que vemos nos mueve. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en tu problema? ¿Qué estás viendo en tu aflicción? ¿Qué estás viendo en tu enfermedad? ¿Qué estás viendo en medio de lo que tú estás viviendo? Una oportunidad de reino, una oportunidad de Dios para tu vida y para la gente que está a tu alrededor. ¿Qué estás viendo? Porque lo que ves te va a mover. Lo que ves te va a mover. Póngase en pie.
Aleluya. Corrijamos nuestra manera de ver, o corregir más bien la manera, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que se nos pone por delante siempre y nos aterra? Si lo que estás viendo te atemoriza, te paraliza, es porque no estás viendo entonces de la dimensión que Dios está viendo las cosas. Hay suficiente palabra. Cualquiera sea nuestro estado, cualquiera sea nuestra situación, hoy momentánea, cualquiera sea la leve tribulación que puedas estar viviendo, hay una promesa del Señor. Dios va a cumplir sus propósitos en ti. No tus propósitos, sus propósitos los va a cumplir en ti, cualquiera sea lo que puedas estar viviendo. La palabra dice que el que comenzó en ti, en mí, esta buena obra, la va a terminar. Porque Dios nos deja las cosas inconclusas. Si comenzó algo contigo y tú crees que Dios comenzó algo, sepas que Dios la va a terminar. Solo preocúpate de ver con claridad y correctamente lo eterno. Lo eterno. Nada puede tener mayor valor que el poder estar con el Señor. Ve lo eterno. Proyecta a los demás a lo eterno. Lleva a la gente a lo eterno. Porque cada día el sistema se pone mal. Aunque va a llegar un momento, un paréntesis, va a llegar un momento en que todo va a estar ok. En que todo va a estar solucionado. Porque apareció el inigualable. Apareció Él y va a arreglar todos los problemas. Pero repentinamente va a colapsar todo. Y lo único que permanece firme es su palabra. Porque dice la palabra que todo va a pasar. Las profecías, las lenguas, las sanidades, los milagros, el congregarnos, todo va a pasar. Pero lo único que queda es mi palabra golpeando tu corazón continuamente. Es mi palabra ministrando tu vida. Es mi palabra obrando en ti. Es mi palabra ahí metiéndose por los huesos sobre tu vida. Es la palabra del Señor. Esto es una leve tribulación, pero momentánea, porque tiene su fin. Pero viene lo eterno, que no va a terminar. Y Pablo entonces termina con esto. Porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, decía Pablo. Después que vivió todo lo que vivió. He peleado la buena batalla, dijo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, también a todos nosotros los que amamos su venida. Esa es la mirada de Pablo. Pablo caminó siempre pensando que el Señor venía ese día. Fíjese lo escrito de Pablo. Siempre. Y los que hemos quedado, decía, y los que hemos quedado. ¿Por qué? Porque él caminó viendo lo eterno. Él dijo, no, el Señor viene hoy día, así que tiki-taka con él. Siempre. Hasta que llega este momento y se le revela, no, Pablo, todavía no es el momento en que yo venga. Y por eso escribe acá. Y dice, no, yo ya estoy partiendo. Me van a cortar la cabeza. Pero acuérdense que los que guardan la fe y aman su venida, les tiene preparada también la corona. O sea, ahí entiende Pablo que no era en el tiempo de él que el Señor venía. Pero siempre caminó
viendo lo eterno. Siempre caminó viendo lo que está delante. Hermano, tenemos en nuestras manos la oportunidad y Dios nos está confiando este tiempo para que le sirvamos a nuestra generación. ¿Cómo le estás sirviendo a tu generación? ¿Cómo estás sirviendo en el reino? Tenemos en nuestras manos la mejor oportunidad de poder avanzar juntos a todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque hay poder de Dios. Hola a cada uno de ustedes. Ya hemos terminado nuestra reunión de domingo y felices, muy felices, y queremos saludar a todos los que se han podido conectar vía online y invitándoles a que puedan integrar a esta gran familia. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y esté siempre pendiente a través de nuestra página de Facebook de la iglesia para cualquier anuncio, aviso que tenga relevancia y que sin duda le va a bendecir muy grande a su vida. En el nombre de Jesús, los vemos. Un fuerte abrazo. Chao.